Desarrollo Educativo con 5 áreas de funcionamiento, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y con participación en proyectos emblemáticos de la universidad a lo largo de 27 años. A continuación, damos la bienvenida con gratitud a la doctora María del Rosario Ortiz Carrión, quien comparte con nosotros la conferencia titulada La formación continua del educador para la calidad educativa. Le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo a las hermanas guadalupanas que me invitaron a compartir con ustedes sobre este tema de la formación continua y compartirles sobre todo pues la experiencia que generé en la Universidad de La Salle Bajío al haber estado al frente de esta área de la formación continua de los docentes durante 18 años. Y bueno, pues más que nada vengo a compartir cómo la hicimos, qué hacíamos y bueno, y estos elementos de la formación continua. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuando hablamos de formación continua, ¿de qué estamos hablando? Primero es importante saber cómo la definimos, cómo la entendemos, ¿no? En las distintas instituciones o incluso en las distintas organizaciones. Hablar también de la formación continua en la tradición lasallista, que ya de alguna manera el hermano Carlos en su conferencia nos platicaba, ¿no? de cómo debe ser el educador lasallista, qué beneficios le brinda a la educación en general un programa de formación continua para sus educadores, cómo se enriquecen las prácticas pedagógicas, cuáles son los retos o los obstáculos que representa implementar la formación continua, cuáles son los temas emergentes que ya ahorita en las preguntas tan fuertes que le hacían al hermano Carlos, pues estos temas emergentes están aquí, son reales, ¿no? ¿Qué pasa con el educador, con su persona, con su autocuidado? ¿Cómo estar disponible para acompañar al otro? Y bueno, también cómo, pues precisamente la formación continua tiene un impacto en la calidad educativa de la institución, del país. Antes de seguir hablando de la formación continua, a mí me gustaría saber cuántos de ustedes, sé que están aquí maestros desde el preescolar hasta la preparatoria e incluso de materias como la educación física, como el inglés, etcétera. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 5 años ejerciendo la docencia? Menos de 5, muy poquitos. ¿Cuántos entre 5 y 10 años de ejercer la docencia? ¿Okay? ¿Cuántos más de 10 pero menos de 15? Muy bien. ¿Y cuántos más de 15? No, pues los viejos lobos de mar de la educación. Muy bien, muy bien. Bueno, de acuerdo más o menos, si mi percepción no me falla, hay un buen número de más de 15 años y de entre 5 y 10 años. Esto quiere decir que muchos de ustedes seguramente ya han participado en muchísimas temáticas de formación continua en las distintas modalidades, ¿no? Que generalmente las instituciones educativas ofrecen, como son cursos, talleres, conferencias, seminarios, asesorías, diplomados, etcétera, ¿no? ¿Y por qué será importante que hayan tomado o que sigamos o que sigan tomando todo esto? ¿Cómo vamos a entender la formación continua? La formación continua es un proceso sistemático y fíjense, quiero hacer hincapié en que es un proceso sistemático,
porque no es que hoy tomé una cosa, mañana otra, etcétera, porque entonces ese bagaje cultural, disciplinar, pedagógico, no va encauzado en unas metas muy específicas, muy particulares, ¿no? Tiene que ser un proceso sistemático que me permita capacitarme en ciertos temas de interés para llevar a cabo bien mi labor, un proceso sistemático que me permita actualizarme en qué es lo último que se dice de la tarea que yo realizo, ¿no? O de la materia que yo imparto. Y también cómo a través de esto voy profesionalizando mi labor, en este caso obviamente mi labor docente, pero también puede ser mi labor administrativa como director, etcétera. Entonces, ¿para qué es esto? Para garantizar un dominio ya sea disciplinar, ya sea pedagógico, ya sea didáctico. Porque en la medida en que nosotros logramos ese dominio, vamos a ir impactando de distinta labor nuestro trabajo al interior de las aulas. Y recuerden que una institución educativa se mide por la calidad de dos polos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente y el estudiante. Entonces, ¿qué tipo de docentes tengo yo en mi institución? ¿Qué tipo de egresados genera mi institución? Esos dos elementos determinan la calidad de la institución educativa en la cual yo laboro, ¿no? Entonces, por eso es importante. También cuando hablamos de dominio, es importante traer a colación 3 elementos que menciona una autora de los años 80, Cynthia Duque, que ella habla de que el dominio se logra en 3 niveles. El primer nivel es cuando yo entiendo algo para mí misma, ¿no? Si yo estoy hablando, no sé, por ejemplo, de la metodología del aprendizaje y servicio solidario, ¿no? Y me dan un curso sobre ese tema y entonces yo digo, ya entendí cómo tengo yo que integrarlo en mi práctica para echarlo a andar y que los estudiantes de secundaria, de preparatoria, realmente logren esta vinculación con el entorno y a partir de esta vinculación ellos están siendo solidarios con su contexto, pero además están logrando objetivos de aprendizaje desde mi materia, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel, ya entendí cómo hacerlo. El segundo nivel es, ya entendí cómo hacerlo, pero además lo logro llevar a cabo en el aula. Es decir, lo entiendo, pero lo sé poner en práctica. Y el tercer nivel es, además de que lo entiendo, de que lo puedo poner en práctica, también puedo explicárselo a mi compañero. Perdón. También puedo explicárselo al compañero para enriquecernos mutuamente y entonces es cuando nos encontramos en comunidad con compañeros que nos dicen, oye, tú que ya le entendiste, tú que ya le agarraste la onda y que incluso ya lo pusiste en la planeación, ¿cómo le hago? Y entonces tengo esa capacidad de poder solo explicar al otro. Cuando nosotros tomamos una infinidad de cursos en este campo de la formación continua, es bien importante que podamos transitar todos estos niveles, porque es entonces cuando de verdad nos vamos a apropiar de ese conocimiento. En términos de Vygotsky, cuando yo recibo una capacitación, cualquiera que esté fuera, pero si no está en mi zona de desarrollo próximo, es decir, si no tengo elementos con el cual anclarlos, pues entonces no lo voy a hacer mío y va a ser un curso que pasó de noche y a lo mejor tengo el papelito y la constancia de que ya lo tomé, pero nunca se verá reflejado en mi práctica pedagógica y por lo tanto mucho menos en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Entonces de ahí que tan importante que cuando estamos en un curso veamos como que a qué nivel nos quedamos. Este elemento lo voy a comentar más adelante, pero esto tiene que ver mucho con esta capacidad de autopercepción y de autorreflexión de mi práctica.
¿Qué cosas me llevo de este Congreso de Educación que van a abonar a que yo haga algún ajuste en mi práctica pedagógica? Y ojo, estos ajustes no son al 100%, ni son de la noche a la mañana tampoco. ¿Por qué? Porque los tenemos que ir incorporando en nuestros saberes, en lo que creemos, de lo cual estamos convencidos, para que entonces yo lo pueda incorporar. Entonces, por eso no es en automático. Y yo creo que todas las autoridades y quienes hemos liderado o dirigido programas de formación continua, sabemos y tenemos muy claro esto, que no porque demos un curso de aula invertida, por ejemplo, significa que ya todos están capacitados nuestros docentes para llevarlo con los chicos. Pues no, porque es todo un proceso, así como lo sabemos con nuestros estudiantes, que es un proceso el aprendizaje, pues igual nosotros, ¿no? Cuando estamos capacitándonos, actualizándonos o profesionalizándonos. Me gustaría entonces saber cuántos de ustedes han tomado alguna modalidad de formación continua en el último año. Pues casi la mitad. Casi la mitad. Muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hablábamos hace un momento de que es un proceso sistemático. Y entonces, al ser un proceso sistemático, tiene que ser constante, ¿sí? Y es muy importante que nosotros, como profesionales de la educación, nos cuidemos de ir alimentando ese bagaje, esos saberes pedagógicos, disciplinares, que nos van profesionalizando y que nos van capacitando o habilitando, más bien dicho, nos van habilitando para ir logrando la innovación educativa dentro de nuestras aulas. Hay otro autor que dice que el maestro es en el aula es como el es como el náufrago en una isla, porque cuando tú estás dentro de tu salón de clases, eres tú y tus circunstancias, eres tú y tu grupo. No hay quien te eche la mano, no hay quien en ese momento te diga, oye, te está saltando eso en aquel rincón del salón, ¿cómo lo vas a resolver? Oye, este niño que no te logra entender, que no logra apropiarse de lo que tú le estás diciendo, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Entonces, justamente porque el aula implica una enseñanza in situ, es decir, en ese momento está sucediendo y no se va a volver a repetir, ¿no? Aun cuando tengas 5 grupos dándoles la misma materia, matemáticas, física, química, español, qué sé yo, no va a ser igual. Aunque tú hayas preparado tu clase, tienes tu planeación para los 5 grupos, seguro que no lo haces igual en los 5 grupos. ¿Por qué? Pues porque ese otro que interactúa contigo es un ser también viviente, activo, in situ, con su propio contexto, con sus propias realidades. Por eso, tan importante este bagaje de saberes culturales, pedagógicos y demás, constante, que me van a permitir dar respuesta a las necesidades de mis estudiantes. A final de cuentas, y bueno, aunque se lo van a ver en las conclusiones, pero a final de cuentas, ¿para qué nos estamos profesionalizando? Para dar respuesta, ¿no? Para poder sacar adelante el gran compromiso que adquirimos al estar frente a un grupo de estudiantes, del nivel que fuera, desde los pequeñitos del preescolar, con toda esta línea emergente del desarrollo de habilidades socioemocionales y enseñarles a entender sus emociones para poderse autorregular, pues desde esos pequeñitos hasta los grandes de prepa que hacían hace un momento las preguntas, ¿no? ¿Cómo darles respuesta? Yo diría primero conócelos, ¿no? Lo primerito es conocerlo. Y una parte de conocer al sujeto con el cual trabajas es la formación continua.
Entonces, bueno, pues no desfallezcamos mientras estemos en el campo de la educación, hay que estarnos preparando de manera sistemática y constante. Bueno, en la tradición lasallista, yo creo que esto quizá para los que tienen poquito tiempo en la docencia y en este modelo educativo lasallista, pues sea algo nuevo, ¿no? Pero la mayoría ya tiene muchísimo tiempo y no les resultará extraño reconocer que el docente para San Juan Bautista de la Salle es un ministro de la educación. Y cuando San Juan Bautista de la Salle nos da esta categoría de ministro, pues es un compromiso enorme, porque él propone a través de esto una extraordinaria dignificación de la función del maestro, de la función del educador, porque pues es como a imagen y semejanza de Jesucristo, ¿no? Entonces, el educador lasallista tendría que ser una persona íntegra, equilibrada, con vida interior, con sólidas bases religiosas, pero sobre todo en un proceso constante de humanización. Cuando hace un momento hacían las preguntas al hermano Carlos de ¿cómo llevar la esperanza cuando estamos en un mundo tan desesperanzador? Cuando vivimos en un estado de suma violencia, cuando los secuestros, los feminicidios en el estado de Guanajuato están de una manera alarmante. ¿Cómo mantener esa cordura? Yo agregaría todo lo que el hermano dijo tan atinadamente y las hermanas, yo agregaría estar informados. Tenemos que estar informados de lo que está sucediendo en nuestro entorno, primero para nosotros mismos como personas, para entender, para darnos a nosotros mismos la confianza en un mundo mejor, porque si desde la educación no tenemos la confianza en un mundo mejor, pues habría que revisarnos, ¿no? Pero tampoco olvidar pues que somos seres humanos y que tenemos crisis y que tenemos vicisitudes y que tenemos confrontamientos, retos que resolver en lo personal, en lo familiar, en lo social, etcétera, ¿no? Y por eso un tema emergente en cuestión de formación continua es el autocuidado, del cual hablaré más adelante. Pero entonces, ¿qué quiero rescatar de aquí? El docente en la tradición educativa lasallista es un ministro, es un llamado a la vocación y es una persona en proceso constante de humanización, de ser mejor persona para sí mismo y para los demás. Hay dos características, muchas, pero quise rescatar estas dos del educador lasallista, que es, él está comprometido con sus alumnos, con los padres de familia y con el entorno social. Si recuerdan, quienes ya tomaron estos cursos del carisma lasaliano y cómo San Juan Bautista llama a estos 12 maestros, de los cuales se hace cargo y demás, etcétera. Entonces, bueno, asume su trabajo con un fuerte compromiso para atender a los alumnos en profundidad. O sea, no solamente es como que aprendan, sino es también que sean mejores personas, que sean buenas personas, ¿no? El hermano Pedro Arbesoa, en una de sus varias capacitaciones y formaciones que nos dio en el programa de formación lasallista, decía, para ser un buen lasallista, primero tienes que ser una buena persona, luego ser un buen cristiano y después vas a ser un buen lasallista. Entonces, asume su trabajo con un fuerte compromiso para atender a profundidad y es un apasionado de las personas, especialmente de los alumnos, para que se desarrollen y vivan la pasión también, la pasión de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos hacer bien? Pues conociendo bien a los alumnos, conociendo bien el entorno en el cual se desarrollan y conociendo bien la materia que nosotros impartimos o el área en la cual estamos trabajando, ¿no? Otra característica muy importante es que el educador lasallista ejerce su labor en asociación con los demás maestros, convencido de que es la única forma
de realizar su misión con calidad, con eficiencia y con eficacia. Miren, en el programa de formación que tiene la Universidad de La Salle Bajío, y que ese programa se gestó en el 2003, 2004 con el hermano Andrés Govela y el equipo que me tocaba liderar en ese tiempo. Cuando se diseñó ese programa, y han pasado ya 20 años, más de 20 años, una de las riquezas que les reconocen los docentes, y estamos hablando de docentes de secundaria, prepa, licenciatura y posgrado, es justamente la comunidad. Van con gusto a los cursos, quizá no tanto por el contenido y quizá no tanto por el instructor, sino por la oportunidad de verse, por la oportunidad de compartir, de reencontrarse. ¡Ay, te vi en el módulo no sé cuál! ¡Ah, mira, nos encontramos otra vez en este módulo! Oye, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué tal tus alumnos? ¿Con qué te enfrentas ahora? ¿No? Esa es una gran riqueza, la asociación y el formar comunidades de maestros. La Salle invita a los primeros maestros justamente a vivir en comunidad por una propuesta práctica y termina descubriendo que justamente esta es la esencia de la misión, ¿no? La asociación. También el maestro tiene que estar atento a sí mismo para continuar su propia formación y preparación. Ya les decía el hermano Carlos, ¿no? Y la hermana también, la hermana Elvira, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? Tienes que estar atento a ti mismo, ¿qué está sucediendo con tu persona en este momento de tu desarrollo humano, de tu desarrollo social, para que entonces puedas darle a otro lo mejor de ti? Estar atento a los alumnos en su camino de desarrollo personal y de aprendizaje. Como les decía, no solo se trata de que aprendan, sino se trata de que sean buenas personas también nuestros estudiantes. Bueno, ¿y cuáles son las razones por las cuales tenemos que formarnos de una manera continua? A mí me llegó a tocar escuchar a algunos maestros que decían, así me decían en la universidad, Chayito, pero es que ya son muchos cursos, me decían algunos maestros, ¿no? Es que ya son muchos cursos, y yo le decía, ¿y ya sabes todo? O sea, ¿ya te sabes todo? Pues es que el conocimiento es infinito, nunca va a acabar uno de conocer ni de aprender, ¿no? Y entonces, decían, pero aquí estamos, ¿no? Tratando de dar lo mejor de sí mismo. Entonces, primero, ¿por qué? Porque la educación es un campo dinámico, ¿sí? Y por tanto, existe la necesidad de adaptación constante a los retos y a los desafíos que la educación y la evolución social nos va demandando. Si ustedes recuerdan cuando se dio la pandemia, que fue de la noche a la mañana, ¿cuántos retos no tuvo que enfrentar el docente desde el preescolar hasta el posgrado, ¿no? Empezando por el dominio de la tecnología educativa, ¿no? Que fue un gran reto incluso institucional, no nada más para que el maestro supiera manejar las aplicaciones y lo que puso a disposición cada institución educativa, sino el reto institucional de esas inversiones y de esos recursos. El contexto es cambiante. Ahorita, ¿qué estamos enfrentando en las aulas de todos los niveles? La pantalla digital, el uso de la pantalla digital, el uso de las redes sociales. Entonces, el contexto es cambiante, hay avances científicos, tecnológicos, sociales, el conocimiento se duplica, antes se decía que cada 5 años, ahora se dice que es cada 2 años. Y por tanto las necesidades formativas del estudiante están cambiando, ¿no? Ya nos mencionaba también el hermano lo de la inteligencia artificial. Las prácticas pedagógicas deben dar respuesta a las necesidades formativas de los estudiantes en el contexto en el cual están, ¿no? Si yo estoy en la escuela ahorita me decía la hermana Elvira, ¿no? Donde están en la escuela de Morelia, en la de Guadalajara, en la de Puebla, en la de León, etcétera.
bueno, ¿cuáles son las necesidades que estos distintos contextos están demandando al educador y cómo está dando respuesta? Miren, un tema bien importante y que los maestros que ya tienen más tiempo en el campo de la educación no me dejarán mentir, la comunicación de las familias, cómo ha cambiado, ¿no? Bueno, los protocolos de convivencia, particularmente en el estado de Guanajuato, cómo están, ¿no? Entonces, se requiere de verdad habilidad para comunicarse con los padres de familia. ¿Cómo le haces saber a un padre de familia que las necesidades que tiene su hijo y de qué manera lo haces de una forma tan asertiva que lo entiende, lo acepta y dice manos a la obra para sacar adelante al estudiante, a mi hijo, ¿no? Y eso no está fácil, no está nada fácil. Los titulares de grupo, ¿ustedes tienen titulares de grupo también? Los titulares de grupo, digo, no me dejarán mentir también lo que significa las llamadas para avisar, no solo cuestiones administrativas, sino también cuestiones de fondo académico, cómo tienen una diversidad de padres de familia, desde los que muy conscientes hasta los que dicen, pero estoy pagando una colegiatura, o sea, ¿por qué me estás hablando de esto, no? Bueno, los cambios del sistema educativo nacional, la nueva escuela mexicana ha demandado otros ajustes, otros cambios, y que si bien la escuela lasallista es una escuela particular, pero también tiene que estar atenta a los cambios que está proponiendo el sistema educativo nacional y tiene que empatar sus currículas, sus planeaciones, etcétera. Y yo aquí agregaría, no lo puse en ese momento, pero yo creo que no solamente es entender el sistema educativo nacional, sino también entender el modelo educativo lasallista, porque sí es importante conocer. Tú no puedes amar a algo que no conoces. Entonces, si tú no conoces a fondo lo que es la tradición lasallista, lo que es el modelo lasaliano, pues necesitas eso para lograr ser un acompañante, como decía la tradición lasallista, comprometido a profundidad, etcétera. Y bueno, pues el educador es un agente de cambio. O sea, ¿dónde radica el futuro de un país? En su educación. Entonces, ¿y quién es la piedra angular de la educación? Pues el educador, ¿no? Entonces, el educador es un agente de cambio donde no solo son transmisores, sino que son guías y son modelos de aprendizaje que van a empoderar al estudiante, que van a hacerle creer que puede hacer las cosas para que realmente las haga, así como también nosotros tenemos que creérnosla, que podemos hacer las cosas para realmente hacerlas, y que tenemos que, esto es bien delicado porque tenemos que darle lo necesario para que ahorita responda a su contexto, pero para que también el día de mañana responda, tenga las bases necesarias, suficientes, que le permitan vivir en el mundo que le está tocando vivir. Hay una frase muy conocida por todos los lasallistas: ojos abiertos y corazones encendidos. Lasallistas atentos a las realidades que nos están circundando para hacer un mejor papel en la formación de los niños, jóvenes, adolescentes que nos han tocado formar. Bueno, entonces todo eso era para decirles por qué estamos hoy aquí, ¿no? Por todas esas razones estamos aquí, porque necesitamos formarnos, porque necesitamos dar respuesta. ¿Y cuáles son los beneficios de la formación continua? Pues aquí solo enuncié 7, pero puede haber muchos más, ¿no? Mejoran las competencias pedagógicas de los docentes, eso está comprobado. Claro, tomando en cuenta lo que les dije en un inicio, ¿no? Hay distintos niveles de dominio, es un proceso interno, es una apropiación a tu propia práctica que lleva un proceso, no es así como de manera expedita, pero sí van mejorando las competencias pedagógicas. Voy aprendiendo a hacer
distintas las cosas, voy aprendiendo a innovar mi práctica, animarme a ensayar distintas estrategias, animarme a evaluar de distinta manera, a lo mejor haciendo preguntas más que pidiendo respuestas, ¿no?, de parte de los chicos. Esto hace que el ambiente de aprendizaje se enriquezca, ¿sí? Las prácticas pedagógicas que fomentan ambientes de aprendizaje son aquellas prácticas que permiten la simetría, es decir, el diálogo con los estudiantes, son aquellas prácticas que permiten el aplicar metodologías centradas en el aprendizaje. ¿Y qué quiere decir esto? Son metodologías donde el estudiante es el protagonista del proceso. Bueno, se diseñan experiencias de aprendizaje más atractivas y más efectivas, se adoptan las nuevas tecnologías en la educación y bueno, hubo un sinfín de aplicaciones cuando se dio lo de la pandemia y entonces aprendimos a usar Canvas, aprendimos a usar el Teams, aprendimos a usar Kahoot, aprendimos pues muchas aplicaciones que dinamizaban el proceso y sobre todo porque estábamos a la distancia, ¿no?, y mantener el interés de los estudiantes. Algo bien importante es la atención a la diversidad estudiantil. Cuando yo estoy en un proceso constante de capacitación y de actualización, tengo mayor apertura a mirar con otros ojos a todos los que conforman mi aula. Y entonces, la diversidad estudiantil, el chico, ya en secundaria también, hablando del chico que trae un tatuaje, por ejemplo, el que se puso un piercing, el que tiene ciertas discapacidades, todo esto me permite tener una mayor apertura y asumir que si no van todos juntos en el proceso de aprendizaje, quiere decir que algo no estoy haciendo bien, ¿no? Quiere decir que me están faltando herramientas y que entonces tengo que buscarlas. El fomento a la innovación educativa entendida como hacer cada día mejor las cosas que estoy haciendo, eso también lo propicia, y algo también muy importante para la persona del docente. Los docentes se sienten más motivados, pero ojo, cuando la formación continua, y adelante lo veo, está bien centrada, cuando le estamos dando al blanco como institución de lo que les estamos proponiendo a nuestros docentes, ¿sí?, mayor motivación, mayor desarrollo profesional docente y por supuesto que la empleabilidad también tiene que verse reflejada. En la universidad teníamos docentes que trabajaban en la universidad, pero que también trabajaban en otras universidades, ¿no? Porque también sabemos que el docente universitario es un docente por horas y que va de una institución a otra. Entonces, era como muy gratificante cuando nos platicaban nuestros docentes que estaban en otras universidades también trabajando y que los veíamos en los cursos y que te compartían y te decían, fíjate que me ha servido mucho lo que me ha dado la Salle para trabajarlo en esta otra universidad e incluso acredité tal módulo que me piden allá con las constancias de aquí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es real, que hay una profesionalización de la práctica docente a través de la formación continua. ¿Dónde está María que me va a marcar el tiempo? Ya no la veo. Bueno, estaría pendiente del reloj. ¿Cuáles son los cambios sustanciales en cuanto a las prácticas educativas? Que esto se ha visto a través de varios estudios, varias investigaciones que se han hecho en distintas partes del mundo, pero los cambios sustanciales que suceden en las prácticas educativas
y quiero enfatizar, no estoy hablando solamente de prácticas pedagógicas. Recuerden, la práctica pedagógica se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la práctica educativa implica todo el campo de la educación, la gestión, el aprendizaje, el clima escolar, etcétera. Entonces, bueno, primero, se encontró que las prácticas educativas incorporaban metodologías activas e innovadoras. Y este cambio de la práctica implica como estos tres grandes momentos que podemos llamar, ¿no? Desde la planificación de mi clase, de la materia, del ciclo, de la unidad, etcétera. La intervención, que tiene que ver con la metodología que yo voy a trabajar, cómo voy a intervenir el proceso, con qué tipo de metodología, hasta la evaluación y llegar a una evaluación formativa en la cual realmente hay una retroalimentación constante, no solo para el estudiante, sino también para mí mismo como docente, cómo es que voy abordando estos procesos de aprendizaje y qué estoy logrando en los estudiantes. El segundo, la valoración de la diversidad estudiantil y la apertura a las diferencias. La gestión de un clima escolar incluyente y de convivencia. Y aquí en este tema de la convivencia, quiero enfatizar que también decían en alguna de las preguntas, esta cuestión de los conflictos y todo eso, cuán importante es que un docente del nivel que fuera, desde los chiquitos hasta los grandotes, esté formado en la convivencia escolar, en la resolución de conflictos, en los círculos de paz. Se me fue ahorita el nombre de la otra estrategia. Los círculos de paz, la resolución, la mediación, ¿sí? Entonces, cuán importante, porque desde el aula vamos a enseñar a gestionar los conflictos, para que el adulto que sale después de un proceso educativo de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, está capacitado para gestionar los conflictos que le toca enfrentar en su vida diaria. Entonces, ese es un tema muy importante. Otro aspecto tiene que ver pues con la tecnología educativa, ¿no? Estos fueron otros cambios de las prácticas educativas, la incorporación de tecnologías educativas que promovían el aprendizaje. Y bueno, el último punto, y no por eso menos importante, y que sí quiero enfatizar, es la práctica reflexiva. ¿Qué significa la práctica reflexiva? Cuando yo al final de la unidad, del ciclo escolar, me doy el tiempo de decir qué hice, cómo lo hice y qué me resultó eso que hice. No, pues no me funcionó. Pues anótale, esa estrategia no te funciona y busca otras, ¿no? Y el próximo ciclo, pues implementa. O si estás cambiando de unidad, en la próxima unidad implementa otra estrategia, porque ya viste que no te funcionó, porque hiciste una evaluación, preguntaste a los estudiantes y te dijeron no entendí nada, ¿no? Entonces, la práctica reflexiva es la única que nos va a permitir ser mejores docentes, porque ni siquiera la evaluación institucional tiene la potencia que tiene la práctica reflexiva. Y miren que cuando yo estudié el doctorado, justamente la investigación que realicé fue la observación de prácticas y ver cuáles prácticas promovían de verdad el aprendizaje y cuáles eran prácticas que se quedaban en un nivel superfluo de aprendizaje, ¿no? Y entonces encontré en esa investigación que justamente la práctica reflexiva es la que le permite hacer cambios al docente, cambios en sus prácticas pedagógicas. Y esto le va a permitir al docente tener mayor autonomía y mayor liderazgo profesional. ¿Qué retos enfrenta la formación continua? Y quise llamarle más que obstáculos, retos, porque si bien pueden resultar como obstáculos, es un reto solventarlo, ¿no? Entonces, primero el tiempo. Y el tiempo no solo de las personas, sino de las instituciones también. Quienes hacen la planeación en una institución de esta formación dicen,
y en qué momento vamos a implementar los talleres de no sé qué, y en qué momento les vamos a dar el curso que está pidiendo la Secretaría y que tenemos que acreditar. En este espacio del calendario escolar, ¿dónde hacemos ese hueco? ¿Les vamos a hacer venir en sábado? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo les vamos a involucrar? ¿No? ¿Y qué sucede también cuando esto es en el institucional, pero también en el personal, cuando uno de tus maestros te dice, de verdad no puedo venir, tengo tal situación, tengo un enfermo en casa, está mi niño en el hospital, bueno, pues por eso los programas tienen que ser flexibles, ¿no? Por eso tiene que haber una serie de modalidades que le permitan una adecuación institucional, personal, donde todos ganemos, ¿no? Otro reto importante son los recursos. No solo los recursos materiales, sino también los recursos económicos. El destinar la inversión a la formación continua es algo importantísimo y que toda institución educativa, si quiere tener docentes de calidad, pues tiene que hacerlo. El recurso humano también, ¿quién dará los temas? ¿Cómo se puede también resolver una modalidad que implementamos en la universidad? Fue la modalidad donde entre los propios docentes, aquellos docentes de mayor experiencia, los más formados, de los más comprometidos, invitarlos a participar, ¿no? Oye, ¿te gustaría dar este taller a tus compañeros? Vamos formándote, etcétera. Entonces, sobre todo porque cuando las instituciones educativas son muy grandes, como por ejemplo la Universidad de La Salle Bajío con sus 5 campus y con sus 1000 maestros, pues ¿de dónde sacábamos tanto tallerista y tanto capacitador, no? Entonces, bueno, eso también es como una herramienta de la cual se puede echar mano. La falta de acceso también es un obstáculo, es un reto a resolver, porque no solo por ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están reunidas de varias escuelas, como decíamos, Morelia, Guadalajara, Puebla, León, y no sé quién me faltó, hermana. Tlaxcala, ajá. Entonces, pues bueno, para los que están en León fue relativamente más cómodo, solo se levantaron temprano y vinieron para acá, pero los que vienen de otro lugar, pues tuvieron que viajar, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo se va jugando en la institución? Pues para que todos saquemos provecho de ello, ¿no? La falta de motivación también es cierto que existe, desde el maestro que te dice, no quiero ir, porque hay prioridades en la vida, por supuesto que sí las hay, porque también es real que puede haber una sobrecarga laboral, porque hay responsabilidades de distintos tipos, pero entonces, ¿cómo dialogamos para que todos salgamos beneficiados, para que la institución logre tener docentes de calidad, para que el docente logre sentirse, miren, y esto es bien importante, identificado y perteneciente a, ¿sí? Si el docente se siente identificado con el carisma y si se siente perteneciente a las escuelas lasallistas, va a ser mucho más fácil que diga, sí quiero aprender más, sí quiero capacitarme más, pero hay que trabajar en la identidad y en la pertenencia. Y bueno, finalmente los programas son todo un reto, porque fíjense, si les estoy platicando que el programa se llama modelo de docencia, ¿qué tipo de docente quiere la universidad? A la luz, obviamente, del carisma lasaliano, ¿verdad? Entonces, son 25 años, 23 años de eso y sigue funcionando de cuando se construyó, pero entonces, ¿cómo lo mantienes vivo? Pues entonces te organizas por niveles, porque no le puedes estar repitiendo lo mismo al docente que ya tiene 15 años que al que acaba de entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo estableces estos niveles donde hay una formación básica que todo docente que ingresa la tiene que conocer? Y cómo se va profundizando
en metodologías, cómo armo una línea de capacitación en tecnología educativa, por ejemplo, cómo armo una línea de capacitación en el contexto, entender qué mundo estamos viviendo, qué mundo están enfrentando los jóvenes con los cuales estamos trabajando, cómo han evolucionado las familias, por ejemplo, ¿no? Cómo están las culturas juveniles de estos tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí van surgiendo como los campos temáticos y entonces voy armando un programa formativo consistente, constante, que me va permitiendo tener una planta docente formada en distintas temáticas. ¿Cuáles son los temas emergentes? Estoy a 4 minutos. ¿Cuáles son los temas emergentes que en este momento es importante que los docentes conozcan? Hay varios despachos aquí en la ciudad de León que se dedican a la formación y de pronto me llaman algunos que conozco y que incluso me han invitado a colaborar y me dicen, oye, no sé, el Sabes me está pidiendo que le arme un grupo a sus maestros, ¿de qué les hablaré? ¿No? Pues aquí están los temas emergentes, ¿no? O es una capacitación para los CEBETIS. El contexto, la inclusión y la convivencia escolar, es ineludible formarnos, informarnos en estas temáticas, ¿no? La educación para la paz, o sea, el mundo convulsionado que tenemos y hay que trabajar en la educación para la paz. El desarrollo socioemocional de chicos y grandes y hasta de nosotros los propios maestros, ¿no? ¿Cómo nos vamos autocuidando los docentes? Las competencias digitales, pues ni qué decir de eso, ¿no? Toda, hasta llegar a la inteligencia artificial. Didácticas y metodologías innovadoras, por supuesto. Evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo va migrando la evaluación a una evaluación auténtica, in situ, formativa, continua? El aprendizaje y servicio solidario, no hay de otra. Tenemos que aprender a dar al otro lo que nosotros tenemos. Los cambios en el modelo educativo nacional, bueno, aquí habría que agregar el modelo educativo en el cual yo trabajo y el sujeto que educamos. Hay que reconocer a quién estamos educando. ¿Quiénes son esos niñitos? Miren, yo tengo una nieta de 4 años y los niñitos de 4 años y las maestras de… ¿Quiénes son aquí maestras de preescolar? ¿No? Ustedes me van a dejar mentir o no. ¿Cierto o no que muchos de los niñitos de 4 años que ya están en el preescolar tienen problemas de lenguaje? Y eso es razón de la pandemia, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, entender el sujeto con el cual estamos trabajando ahorita y decir, ¿este niñito tiene un retraso en el desarrollo? ¿O este niñito es producto del contexto? Le tocó, fíjense, ni siquiera los niñitos, y me pongo chinita porque así pasó con mi nieta, teníamos el cubrebocas, estábamos cuidándola con cubrebocas, ni siquiera nos veía gesticular, ni siquiera pudo aprender eso, porque no podíamos arriesgarnos a contagiarla, ¿no? Y entonces, pues esos niñitos están ahora en el preescolar y un gran porcentaje de ellos tienen alguna dificultad de lenguaje. Entonces tenemos que conocer el sujeto que estamos educando, ¿sí? Y ya casi termino. Por último, casi por último, bueno, hay investigaciones de programas de éxito de formación continua o de formación docente en distintos países. Ya conocemos que Finlandia es el top 10 en educación, algunos estudios en Estados Unidos, en América Latina, en España, en Colombia y aquí en México. Los maestros que ya tienen más tiempo recordarán el programa de escuelas de calidad del año 2002, si mal no recuerdo. Bueno, pues se hizo una evaluación por organismos externos e internos y se vio que la calidad educativa aumentó con la formación del docente. Pero hay 2 elementos que quiero rescatar de todas estas investigaciones, o 2 conclusiones. La primera de ellas,
Cuando la formación continua está bien diseñada y bien respaldada, genera mejoras concretas en la calidad educativa, tanto en el desempeño del docente como en el resultado de los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso quise poner ese tiro al blanco, porque hay que darle en el blanco, ¿sí? Hay que preguntarle al docente qué le falta, qué necesita saber, qué herramientas no tiene. Y la segunda conclusión, la formación continua les dota a los docentes de herramientas teórico-prácticas necesarias para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Y así vamos a contribuir a una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad. Y creo que voy al último. Bueno, ya nada más decir que en conclusiones, pues esta formación continua favorece que el docente responda a los desafíos contemporáneos, a lo que se está enfrentando en el aula. Es la única manera de que podamos lograr eso, de que mejore la calidad educativa y que también no solo es prioridad para la mayoría de los docentes, sino también es un área de oportunidad para las instituciones educativas para apoyar el desarrollo profesional de los docentes de manera inclusiva y efectiva. Y quiero cerrar con un pequeño videíto que, por acá lo voy a poner, ingeniero, ¿sí? Un videíto de 40 segundos que es para cerrar porque es tan importante la formación continua. La formación continua ofrece múltiples beneficios para el desarrollo profesional y personal, fundamentalmente porque estamos viviendo en una época de cambio, de revolución industrial marcada por las nuevas tecnologías. La capacidad que tengamos como profesionales de adquirir nuevos conocimientos, herramientas, habilidades y competencias que nos permitan enfrentarnos a este cambio en el mercado, en las empresas y en nuestros contextos será fundamental para poder tener un futuro profesional brillante y con éxito. Bueno, con esto cierro la presentación. Es importante que estemos bien formados, que atendamos los retos que nos están tocando vivir y pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues con mucho gusto. Ahí tienen mi correo para cualquier cosa. Agradecemos a la doctora María del Rocío Ortiz Carrión. Están los chicos de prepa, si hay alguna pregunta que hacer para que nos la hagan saber. Un tema fundamental nos ha impulsado a vivir nuestra vocación como educadores con apertura, actualización constante y pasión. Agradecemos su valiosa aportación y le hacemos entrega de un detalle de agradecimiento de manos de la hermana Ninoshka Miranda Yarín. Le damos un fuerte aplauso.